Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre las dictaduras de Perú y su transición a la democracia. Primera fase. El primer periodo de la dictadura en Perú se inició en 1968 con el golpe de Estado liderado por el general Juan Velasco Alvarado. Esta revolución nacionalista fue liderada por altos oficiales militares y su objetivo era derrocar al presidente electo Fernando Blau de Terry. Tras un golpe, los líderes de la Marina y la Fuerza Aérea se unieron en un nuevo régimen. El golpe liderado por Velasco Alvarado fue motivado por el arreglo del gobierno de Blaude respecto al conflicto petrolero y brea de las Pirañas, la International Petroleum Company, IPC. El gobierno militar de Juan Velasco estaba basado en un socialismo de participación plena, cuyo objetivo era eliminar las brechas sociales. A través de un enfoque de justicia social, este sistema socialista participativo aprobaba la participación activa de la población en la toma de decisiones por medio de la implementación de reformas estructurales en diversos ámbitos. Juan Velasco Alvarado proponía un modelo de gobierno que buscaba transformar la estructura social y económica del Perú a través de reformas radicales y la participación activa de la población en la vida política del país. El gobierno de Velasco, dentro de sus reformas, impulsó una reforma agraria, la cual buscaba redistribuir la tierra a los campesinos para que estos produjeran. También buscó la nacionalización de empresas para reducir la influencia de los capitales extranjeros en la economía peruana. También fomentó una industrialización con políticas para reducir la dependencia externa y fomentar el desarrollo de la industria nacional. De igual forma, llevó a cabo un control de precios y salarios con el fin de combatir la inflación y proteger el poder adquisitivo de la población peruana. Estas reformas llevadas a cabo por el gobierno militar de Velasco tuvieron múltiples críticas, pues las reformas económicas y sociales durante este gobierno militar en Perú generaron controversias y críticas debido al impacto de la economía, la inversión extranjera, los sectores empresariales, los sindicatos, los campesinos y la estabilidad política del país. Estas críticas reflejaban las diferentes percepciones e intereses en juego durante ese periodo de transformación en la historia peruana. Con el fin de consolidar el gobierno militar, Velasco generó acciones represivas y actos de violencia política contra la población civil peruana. Durante los primeros años de su gobierno se implementaron medidas represivas para consolidar el control del régimen, siendo esto que a lo largo del gobierno militar se silenció la oposición política para mantener el orden interno y asegurar la estabilidad del gobierno militar, a través de la censura de medios, la persecución de opositores políticos, la represión de protestas, entre otras medidas que reflejaron un autoritarismo destinado a sofocar cualquier forma de crítica o disidencia. De igual forma, la implementación de estas medidas represivas contribuyó a crear un clima de temor y control en la sociedad peruana durante los primeros años del gobierno de Velasco Alvarado. Estas acciones generaron la caída de la dictadura de Velasco. Por medio de las causas se denotó que el descontento interno de algunos oficiales militares y sectores empresariales que se oponían a las políticas nacionalistas y de intervención estatal en la economía implementadas por Velasco. De igual forma, la crisis económica y la falta de resultados positivos en términos de crecimiento y estabilidad económica contribuyeron a un desgaste en el gobierno. Por otro lado, el aislamiento político del gobierno autoritario y su distanciamiento de sectores clave de la sociedad contribuyeron a un aislamiento político y pérdida de legitimidad del gobierno militar de Velasco. Todas estas acciones generadas por el gobierno militar de Velasco llevó a un golpe de Estado generado por Francisco Morales Bermúdez. Tras el golpe de Estado de 1975, Francisco Morales Bermúdez asumió la presidencia de Perú y lideró la llamada segunda fase, la revolución peruana, marcando un cambio en el rumbo de la política del país. La caída de la dictadura de Velasco significó el fin de un periodo de gobierno militar y el inicio de un proceso de transición hacia un régimen democrático en Perú. Esta segunda etapa, llevada a cabo durante el periodo de 1975 a 1980, inicia en el denominado Tacnazo, impulsada por el fracaso de las reformas impulsadas por Velasco Alvarado, que contribuyó al descontento popular y la inestabilidad política y social en el país.
Durante el gobierno de Morales Bermúdez hubo un distanciamiento de las políticas socialistas. En este contexto, el general Morales Bermúdez argumentó que el cambio de liderazgo era necesario para enfrentar los problemas económicos y sociales que enfrentaba Perú en ese momento. El general Morales Bermúdez implementó el Plan Tupac Amaru, un intento para acabar la crisis económica que modificó la comunidad industrial del modelo implantando un gobierno de fuerza armada que tanto el problema le había traído al sector industrial. Los elementos claves del Plan Tupac Amaru fueron la estabilización económica, el desarrollo industrial y la promoción de inversión extranjera. Este plan fue un intento para acabar con la crisis económica que enfrentaba Perú y se modificó el modelo industrial implantado por el gobierno de la Fuerza Armada que tantos problemas económicos les había traído al sector industrial. A pesar del distanciamiento de las políticas socialistas de Velasco, el general Morales también realizó represión en la segunda etapa. En 1976, el gobierno peruano instauró su primer estado de emergencia y comenzó a aplicar una serie de medidas represivas en respuesta a las manifestaciones populares. Dentro de estas acciones se encontraron que bajo el contexto del Plan Cóndor en América Latina, Perú, a pesar de no pertenecer formalmente a dicho plan, se realizaron acciones como el secuestro del argentino Carlos Magüido, la expulsión de políticos peruanos a Argentina y el secuestro y tortura a montoneros argentinos en 1980. Estas represiones generaron en la sociedad peruana una serie de movimientos sociales, dentro de los que se encontraron los movimientos estudiantiles que organizaron protestas, manifestaciones y huelgas en defensa de la educación pública, la libertad de expresión y los derechos civiles. De igual forma, los modelos sindicales se movilizaron contra las políticas laborales represivas del gobierno, exigiendo mejores condiciones laborales, salarios más justos y respetos por los derechos laborales. Por otro lado, el movimiento de derechos humanos denunciaron violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno, documentando casos de represión, tortura y desapariciones forzadas. De igual forma, los movimientos campesinos indígenas se organizaron para defender sus territorios sus recursos naturales y derechos ancestrales, resistiendo a la expansión de proyectos extractivos y denunciando la violencia estatal en su contra. Estos movimientos sociales y su resistencia sentaron las bases para una posterior lucha por la democracia y el respeto de los derechos humanos en el país. A la mano de estos movimientos sociales se genera en 1977 un paro nacional. Durante la segunda fase del gobierno militar se implementó una represión gubernamental que incluyó la declaración del estado de emergencia nacional, la suspensión de garantías constitucionales y el toque de queda, generando un clima de tensión y descontento que se aplicó una política laboral que recortaba los derechos y huelga y suspendía la estabilidad laboral y autorizaba despidos afectando a los trabajadores. Como consecuencias del paro nacional surgieron un acuerdo para la transferencia del poder. Se llegó a un acuerdo para la transferencia del poder político a los civiles. Se estableció un cronograma político que incluía la convocatoria a una asamblea constituyente en 1978-1979 y elecciones generales en 1980. Por otro lado, la participación política, los partidos políticos incluyeron el APRA y el PPC y otros y comenzaron a prepararse para participar en un proceso electoral y en la construcción de un sistema democrático. Durante este periodo se llevan a cabo debates y negociaciones entre diferentes fuerzas políticas y sociales para establecer las bases de la transición democrática, donde se discutieron temas como la legalización de las reformas y la participación de diversos actores en la política del país. Durante la transición económica en el gobierno del general Francisco Morales en 1978 se convoca una constituyente con el fin de facilitar el retorno a la democracia tras una década de gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. El gobierno se enfocó en establecer y fortalecer las instituciones de poder legislativo y Perú, como el poder legislativo y encargados de proteger la Constitución y los derechos fundamentales, proteger la Constitución y el paro nacional y las movilizaciones posteriores. Durante el paro nacional y las movilizaciones posteriores se alcanzaron acuerdos para transferir el poder a civiles y se iniciaron programas de normalización. Un hito importante en la transición democrática fue la convocatoria de elecciones generales que permitió elegir libremente a sus representantes y participar de la vida política del país, elegir libremente a sus representantes y participar de la vida política del país de manera democrática, iniciándose así un proceso de democratización en Perú. Muchas gracias por su atención, compañeros, y esperamos vernos de nuevo por este mismo canal.